Una vez que se declaró la guerra contra el narcotráfico en México durante el sexenio de Felipe Calderón como presidente, el espiral de contrainsurgencia, paramilitarismo, violencia y violaciones a los derechos humanos ha estado activa. Nada la ha frenado, como tampoco entendemos por qué, si cada año se destinan millonarios presupuestos a dos cosas: combatir y restablecer el orden o la paz desde el concepto gubernamental al margen de la sociedad. ¿Se combate el origen del problema? Desde luego que no. Innumerables ocasiones se ha enunciado que el sistema y el modelo de desarrollo es lo que orilla a normalizar el vivir mal, con estrés, dañada la salud mental, precarizados y con duelo. Aunque apenas van 17 años del inicio oficial de esta guerra en México, desde los años 90 hay pueblos y comunidades étnicas bajo acecho, lo que significa que sí, hay niños que ya alcanzaron la etapa adulta sin haber resuelto la condición de desplazamiento forzado y a aprender a resistir ante la política de muerte. En este episodio de Cara al etnocidio en Gaza, vamos a explorar también cómo cada vez más a la niñez se le desdibuja la esperanza de vivir lejos de la guerra. Algunos de los problemas que resaltan fuertemente dentro de este informe, dentro de estas violaciones graves a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, pues se encuentran todas las que tienen que ver, que atentan contra su vida, supervivencia y desarrollo. Hablamos de cifras de homicidios en las cuales Jalisco está ahí en esos primeros lugares, lastimosamente. Está únicamente limitándonos a cifras de todo el año 2023, del año pasado. Se encuentra en el cuarto lugar Jalisco en mayor cantidad de homicidios contra niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando únicamente del rango de edad de 0 a 17 años. ¿Cuándo se siente un niño palestino seguro? ¿Cuándo creen que se siente un niño palestino seguro? ¿Cómo se imaginan? Nunca. Cuando está armado hasta los dientes, cuando está bien armado, es la única sensación de seguridad de una infancia palestina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en ese contexto de guerra de ocupación. En enero de 2011 se marcó un parteaguas en Jalisco. La ola de violencia y enfrentamientos entre grupos criminales encontró en la colonia El Fresno el mejor escenario para sembrar horror. Dentro de una tienda de abarrotes, 2 niñas, una de 8 y otra de 12, resultaron baleadas cuando un grupo entró para atacar a otro. Eso no solo se repitió, sino que creció al 100%. 157 homicidios que ocurrieron el año pasado. Y bueno, definitivamente tendríamos que estar muy lejos de ese número. Está una cifra alarmante para todo el país, pero insisto, aquí en el estado de Jalisco. Otra de las problemáticas muy graves y en las cuales lamentablemente también encabezamos los listados en feminicidios. Nos encontramos en el segundo lugar únicamente después del Estado de México durante todo 2023, con 9 feminicidios ocurridos contra niñas y adolescentes. Insisto, esto únicamente durante 2023 y pues que refleja estas cifras y esta situación delicada que se está viviendo en contra de la juventud. En términos generales, lo que observamos aquí en Codeni a través de nuestro trabajo directo con población, de las poblaciones con las que trabajamos, que particularmente son niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, muchos de ellos vinculados al trabajo informal en las calles, es que justamente está una desprotección generalizada y un ambiente de violencia en el que están viviendo pues toda la sociedad, ¿no? Pero que los afectados o unos de los grandes afectados son los niños, niñas y adolescentes. En las conclusiones del balance anual de la Redim hay un apartado sobre desplazamiento forzado interno, donde Jalisco no aparece, pero sí comparte podium con el Estado de México y Chiapas. Sí se analiza el reclutamiento de agrupaciones delictivas. Entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes al año 2020 estuvieron en riesgo de cooptación de grupos delictivos y los estados con mayor riesgo de esta práctica fueron Estado de México, Jalisco y Chiapas. El crimen organizado pues ha tomado este vacío que ha dejado el Estado en su ausencia y en su ineficacia en poder implementar políticas públicas, poder implementar la ley que no deje ese espacio a la impunidad que lamentablemente actualmente es tan grande, y es esto lo que ha inducido a que esta violencia se multiplique, crezca, y digamos que en algún momento tal vez pensamos que niños, niñas y adolescentes puedan ser exentos o
o inmunes a esta violencia, sin embargo, cada vez vemos que son más afectados, ¿no? Uno de los estudios que realizó Redim en el año 2020 nos indica que esta es una cifra estimada por Redim, porque no hay cifras oficiales que nos lo indiquen, pero que Jalisco sería uno de los 3 estados con mayor riesgo de que adolescentes sean reclutados para actividades delictivas dentro del crimen organizado, y esto tiene que ver justo con esta vulneración de derechos, con la presencia generalizada y tan dentro que ya está hasta las raíces pues, de nuestras calles, de nuestras colonias, del crimen organizado, y la falta de oportunidades también de poder seguir estudiando, de tener oportunidades laborales dignas, de tener un ingreso digno, decoroso para una vida decorosa, como lo indican los derechos también de la infancia. Envidia, soledad, discriminación, pérdida de seguridad, no encontrar salvación y estado de inferioridad son algunos de los rasgos por los que atraviesa la personalidad de una niña, un niño o jóvenes en un lugar como Jalisco. Cómo hay una normalización de la violencia, incluso del tema particularmente de las desapariciones, está de acuerdo a lo que nosotros observamos aquí en la dinámica cotidiana con los niños, niñas, adolescentes, digamos que normalizado incluso en actividades como el juego, ¿no? Lamentablemente hemos sido testigos de cómo los niños en ocasiones están jugando a levantarse, ¿no? Al levantón. Manejan en este lenguaje ellos muy cotidiano las palabras desaparecer, desaparecido, levantones. Hablan mucho del tema también de las adicciones. Entonces, esto se va entrelazando y lo vemos que está presente en su cotidianidad, y que, pues sí, lo van normalizando, lo van integrando y lamentablemente en ocasiones, pues ese es el problema, ¿no? Que se llega a replicar y que parece normal dentro de la cultura popular, los narcocorridos, la música, la serie, los contenidos a los que están expuestos mediáticamente, tanto en internet, en otros medios de comunicación, pues que estas son situaciones normales, ¿no? Entrecomillado, y que ellos pues viven en esta realidad. El colectivo Pro Derechos de la Niñez, conocido como CODENI, día a día se dedica a trabajar con población en situación de calle, con familias que viven en persistente precariedad, por lo que sus apuntes corresponden a una situación de por sí ya crítica. En el siguiente episodio vamos a contrastar cómo la niñez se informa sobre el genocidio en Gaza y también cómo desde la atención a la salud mental, organismos civiles en México y la academia están haciendo llamados a organizarse. A nivel global, las protestas civiles para frenar el fuego en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 han ido en aumento. Mes con mes de lo que va en el 2024, los comités de solidaridad con Palestina convocan a acciones civiles y principalmente hacen visible lo que están viviendo bebés, niñas, niños y adolescentes. No es la primera vez que se televisa una guerra ni ataques aéreos en Medio Oriente, pero en el especial énfasis de los ataques de Israel a escuelas, hospitales y refugios, donde los primeros y mayormente afectados son las infancias, eleva la tragedia. En este bloque vamos a nombrar los impactos psicológicos de la niñez en resistencia. Se volvió imposible no hablar de la guerra y la herida provocada socialmente en niños, niñas y adolescentes, en migrantes, en poblaciones indígenas y ahora, cuyo origen les determina vivir en exterminio de una potencia como Israel. Ignorar lo que pasa quedó atrás. Hay infancias informándose para solidarizarse y el taller Sandías es una muestra. Hola, ¿cómo están? Yo hice esta porque aquí está la bandera de Palestina. Y Palestina está teniendo una guerra. Hola, yo soy O'Neill y hoy les vengo a presentar mi dibujo para que pare la guerra de Palestina. Y aquí está la bandera y tiene los colores de la bandera. Tiene rojo, negro, verde y blanco. El blanco es como brillitos. Este es una sandía que está cubierto de un campo de fuerza. La sandía es Palestina, donde está la gente. Adentro hay un campo de fuerza que evita que la bomba caiga. Una flechita está diciendo que el campo de fuerza está bien, con una palomita así.
El sol pues le está mandando el brillo. Hola, mi dibujo se trata de una sandía con moscas y manos. Las moscas son las velas y las bombas, mientras que la mano somos todos nosotros protegiendo. La sandía es palestina. Hablar de lo que preocupa y lastima, más que contener sus pensamientos, abre la opción de apropiarse de la vivencia y transformar los impactos emocionales como psicológicos, porque como veremos más adelante, el trauma no es un asunto individual cuando se presentan violaciones graves a los derechos humanos y están siendo exhibidas en todas las redes sociales, sino que se vuelve un asunto colectivo. Con Amanda Cabrera, directora de Codeni, también hablamos de imaginar cuántas generaciones traumatizadas psicológica y emocionalmente se pueden visualizar. Creo que ese trauma ya lo estamos observando, ¿no? Con lo que vemos actualmente, como bien dices, ya en estos más de una década que teníamos viviendo esta guerra en nuestro país. Creo que las consecuencias están siendo visibles, están ahí en los números de desapariciones, de feminicidios, de homicidios, están presentes en la vida cotidiana y lamentablemente impactando de forma muy contundente a la niñez y a la juventud. No tengo yo una idea, tampoco cuento con una estimación o algún estudio de referencia que nos pueda decir hasta cuándo, ¿no? Hasta cuántas generaciones o cuántos años esperamos de esto. Uno quisiera pensar que pudiéramos en algunos pocos años cambiar la situación. Yo siento que ese momento tristemente aún es lejano, ¿no? Lo vemos en las cifras, en la realidad, que la curva parece no ir en descenso aún. Entonces sí, en ese sentido, pues el panorama puede ser algo triste, desalentador. Creo que es por ello también muy importante poner un foco grande en la salud mental de niños, de jóvenes, y como dices, en algunos pocos años, pues será una gran cantidad de jóvenes adultos que estén sufriendo y viviendo estas consecuencias. En el doctorado de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes de Psicología Social organizaron un foro titulado El trauma histórico del pueblo palestino, una perspectiva psicosocial sobre el genocidio, con la intención de revisar los daños a la salud mental. Los alcances de la política de Israel en México van desde el armamento que circula en nuestras calles hasta las técnicas de represión que vemos en la cotidianidad contra las disidencias. Estas son las empresas que están presentes, que tienen contratos, que tienen convenios, que gobiernos, incluso municipales, estatales y federales, han ido adquiriendo. La principal es Elbit Systems. Esta vende sistemas aeroespaciales, terrestres y navales, comando, control, comunicación, computadoras, inteligencia y vigilancia. Estas las podemos ver a través de los aviones no tripulados, los Hermes, que son los que sobrevuelan la frontera norte con Estados Unidos, pero también sobrevuelan la frontera sur. También está International Security and Defense Systems. Ellos dan entrenamiento antiterrorista, escuadrones, vigilancia electrónica y recolección de información, así como la venta de armas como helicópteros y aviones. A ellos los vimos presentes sus técnicas de represión y combate contra el terrorismo en el momento cuando estaban estas manifestaciones en Atenco en contra de la construcción del aeropuerto, y pues como ustedes sabrán, pues los manifestantes fueron detenidos, fueron torturados, fueron violentados de forma sexual y psicológica. También está la Israel Aerospace Industry. Ellos producen armas y son pioneros en drones. Está Nice Systems. Ellos venden equipo de grabación de voz por teléfono, seguridad de datos y vigilancia y sistemas para analizar estos datos registrados. De hecho, este programa lo que hace es que, por ejemplo, cuando el teléfono está apagado o está roto, lo conectan a la maquinita y ya se pueden extraer todo lo que son llamadas y mensajes. Está también Plazan. Ellos producen sistemas de blindaje de vehículos hechos a medida, equipación de protección de armaduras adicionales para camiones tácticos o aviones, y en México producen los SANCAT. Los SANCAT son
Son camiones blindados. En Brasil, estos camiones los ocupan para ir vigilando todas las favelas, pero también cuando se empezaron a hacer los informes sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el segundo informe aparece y da registro de que uno de estos carros iba como que en esa noche pues encontraron como que un carro ahí, ¿no? En movimiento que iba hacia la zona militar. Bajo este contexto, la niñez en las fronteras norte y sur de México, como las de Jalisco, han estado intentando desarrollarse en un sistémico ataque donde las cifras disminuyen en el presupuesto de protección. En 2015 representaba el 15% del ejercicio público y a 2023 bajó al 10%, según Codeni. Entonces, ¿cómo se sentirá la niñez protegida? Eso viene en el último bloque. Las estadísticas que entregan las comisiones ejecutivas de atención a víctimas desde que se crearon en 2013, aprobada la Ley General de Víctimas a la par de la Ley de Desaparición en México, apuntan que proveen servicios de atención psicológica o les derivan a las víctimas a los TIF locales. Queda en entredicho qué atención individualista se da a las infancias, pues la visión de la psicología en general es de mantener neutralidad y no cruzar el contexto con el que ha atravesado quien sobrevive a una masacre, la desaparición de su madre, por mencionar un par de escenarios muy recurrentes. Estamos llegando a las conclusiones o el redondeo del tema. Quédate. Para nosotros es importante destacar que las personas que mayormente están involucradas en luchar, en resistir activamente, son las que presentan mayor salud mental. Por ejemplo, cito: al centrar la atención en el contexto social, los investigadores del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, bajo la tutela del psiquiatra Dr. Eyad El-Sarraj, observó una asociación entre los mejores niveles de resiliencia entre los adolescentes y su nivel de compromiso personal en la acción política local. En este sentido, otro estudio de Raijalena Punamaki, psicóloga finlandesa, titulado Respuestas de estrés psicológico de las madres palestinas y sus hijos a las condiciones de ocupación militar y violencia política, nos menciona que las entrevistas con las mujeres palestinas indican que los procesos psicológicos para curar las experiencias traumáticas se fortalecen con el compromiso político e ideológico. Más aún, la elección de las formas de adaptación y de las reacciones al estrés es influido por las normas y valores de la sociedad. En el caso palestino, la lucha de la sociedad por la libertad estimula el uso de las formas sociopolíticas activas para enfrentar el estrés. El uso de formas de adaptación pasiva y de sumisión está condenado. Alejandro Cerezo Contreras, quien se volvió defensor de derechos humanos tras sobrevivir a la tortura mientras estuvo preso acusado de terrorismo y delincuencia organizada a principios de los 2000, apunta que es insuficiente el concepto solo de trauma, como ya otras estudiosas de la psicología han denominado como trauma histórico. ¿Cuándo se siente un niño palestino seguro? ¿Cuándo creen que se siente un niño palestino seguro? ¿Cómo se imaginan? Nunca. Cuando está armado hasta los dientes, cuando está bien armado, es la única sensación de seguridad de una infancia palestina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están en ese contexto de guerra, de ocupación, ¿no? Entonces, lo interesante un poco es que aún en condiciones tan adversas como la guerra de ocupación de Palestina, como fue la guerra de Vietnam, se puede resistir. A nosotros no nos gusta tanto el concepto de resiliencia porque es algo más posmo, como las narrativas y todo ese rollo. Entonces, digamos, tradicionalmente es la resistencia del sujeto. Y lo interesante es que la mayoría de los estudios van a coincidir que es la participación política y activa lo que les permite a esos sujetos resistir. Cuando se abandonan y se adaptan al medio de ocupación, pues cuando mayores síntomas, mayores problemas suceden, ¿no? Entonces, combatir sana mentalmente es una de las principales conclusiones del foro organizado en la UNAM.
Un joven palestino de 18 años que hoy día se encuentra sobreviviendo en la Franja de Gaza padeció a lo largo de su vida los horrores de las distintas ofensivas militares por parte de Israel, la de 2004 llamada Días de Penitencia, las 3 ofensivas de 2006, la Operación Invierno Caliente en 2008, Operación Plomo Fundido en 2009, Operación Pilar Defensivo en 2012, la Operación Margen Protector en 2014, la Ofensiva de Mayo de 2021 y las operaciones genocidas por parte de Israel iniciadas en octubre de 2023. Este joven sobrevivió a 10 ofensivas militares, se pasó gran parte de su vida bajo los bombardeos y viendo morir a familiares, vecinos y amigos. De inmediato uno se pregunta cuál será el estado de salud emocional en el que se encuentra este ser humano. Desde hace varias décadas, el proyecto colonialista de Israel ha desarrollado una serie de acciones encaminadas a obstaculizar e impedir el desarrollo educativo, afectivo, emocional y psicológico de las infancias en los territorios palestinos ocupados. Las y los niños de Gaza y Cisjordania durante generaciones han sido objeto de diversas políticas de exterminio. La situación extremadamente grave que durante años han padecido los infantes de esos territorios y como otras tantas problemáticas han pasado desapercibidas para la comunidad internacional. Sin embargo, estas políticas de Israel se manifiestan principalmente en asesinatos, detenciones ilegales, tortura, destrucción de instituciones educativas y vejaciones que de forma cotidiana viven cientos, miles de niños palestinos a los cuales se les ha impedido tener una vida normal. Los impactos a la salud mental detonan un sano desarrollo por el estrés. Por gente como Ignacio Martín Baró, en los países en resistencia de Sudamérica, conocemos el trauma psicosocial de la guerra que atraviesa la clase y cuánto se está expuesto a ella. De afecciones de salud mental en niños, niñas y adolescentes, particularmente mucho en adolescentes, que es algo que hemos venido rastreando y un poco diagnosticando desde 2020 con la pandemia y cómo eso marcó un hito, pero ha continuado, obviamente ya estamos a 4 años de ese momento y eso ha continuado dejando secuelas. Y pues hay también una crisis importante en cuestión de salud mental, que obviamente hay un factor muy importante que influye en todo esto, que es la violencia, ¿no? De los entornos, de sus comunidades, de sus colonias. Y pues vuelvo a la falta de oportunidades, a la incertidumbre, ¿no? Del futuro, de no saber si es posible estudiar, si van a encontrar un trabajo, si mejor tienen que encontrar opciones que les resulten más atractivas económicamente y hasta en nivel de estatus de lo que ellos culturalmente están interpretando como bueno o deseable en sus vidas. Como se ha relatado en este episodio, el trauma acumulado en niñas, niños y adolescentes es una problemática que requiere desactives la neutralidad y te posiciones a su favor y un poco más en cómo van a afrontar la desestructuración social e individual que viene de quienes se sostienen en el poder a base de opresión e invasión.